Buenas tardes para todos. Hoy el problema de la historia de Colombia nos recoge lo que corresponde a la sociedad tradicional. Veremos esa imagen, toda una trascendencia que ha tenido en nuestro país, toda una serie de experiencias, de raíces que a muchos nos corresponden en alguna manera dentro de nuestras familias, dentro de nuestros orígenes. Si bien no está ese padre trabajador, dedicado toda la vida, no a su formación, sino dedicado al trabajo, o a la agricultura, o al cultivo y explotación de algunos de nuestros bienes minerales. Está esa madre trabajadora dedicada tal vez al hogar, a la crianza de los hijos y a la generación de un tipo de cultura de mujer emprendedora. Y si bien puede aparecer alguno de los pequeños, que puede ser también nuestros padres, que tenía bajo su tutela a uno de estos dos en la formación estricta de la misma tierra o del mismo manejo de la economía del hogar, que le tocó trabajar desde muy temprana edad, frustrado tal vez por sus estudios o por las posibilidades de trabajo. Algún animal o algún medio de transporte precario con algunas condiciones poco dignas, pero de una manera colaboradora con todos. Este es un esquema de familia como tal para muchas situaciones. De allí, partiendo con esa introducción, me remito entonces a ustedes a indicarles que dentro de las temáticas que hemos abordado, ustedes ya han manejado algunas de ellas, se han, se han introducido en algunas de sus exposiciones a lo que fue a la terminación de la hegemonía conservadora. Y después de ese periodo vimos una estabilidad política de distintos gobiernos. Posteriormente entonces a esta época tuvimos esta gran industrialización de aranceles, lo que fue una producción de café, producción de banano, explotación de nuestros minerales como el petróleo y la formación de pequeñas y grandes empresas para la manufactura. Todo esto orientado hacia lo que fue los ferrocarriles nacionales como un medio de transporte, de salida de información, de salida de productos, de medios de comunicación que empieza a desplegar una cantidad de elementos claves para el desarrollo de Colombia. Desarrollo de alguna manera, puesto que muchos lograban sacar sus productos a los centros urbanos, en el caso de los agricultores para hacer la venta de sus alimentos. Buenas tardes, profe. Qué pena llegar tarde. Diana, buenas tardes. Bien, pues estamos aquí calentando, no hay problema. Bueno, señor, muchas gracias. Igual la clase está siendo grabada también, no hay problema. Bueno, profe. Bueno, continuando entonces, tenemos aquí un trabajo para realizar con lo que corresponde a la industrialización, reflejado entonces en una necesidad de la construcción de los ferrocarriles nacionales, en donde ellos manejaban pues esta situación de progreso, de alguna manera, de acercamiento de los pueblos, y ese acercamiento de los pueblos pues condujo a que el país vivía una serie de desastres después de una guerra de agricultura. Entonces, esa guerra de agricultura con precarias condiciones, el país no tenía una profunda concentración agrícola, sino que era latente con mucha fuerza, y las preocupaciones de esas primeras décadas del siglo XX era hacia un crecimiento económico basado en el café. Entonces, como estaba basado en el café, encontramos lo que era este despliegue, que ese crecimiento de las explotaciones cafeteras fue posible o me dio la posibilidad de surgimiento de la industria. De allí que la Cooperativa de Cafetaleros, la Federación Nacional de Cafeteros, en fin, logra hacer pequeñas tecnificaciones de procesos para el café, consolidar el mercado nacional, entonces establece de alguna manera el pueblo colombiano como una posibilidad
de tener una identidad en cuanto al desarrollo. En este caso, pues lo hacían con el tema del café. Manejaban también formaciones capitales. Tenía que haberle dejado afuera. Y en este caso, de las formaciones capitales, pues también teníamos allí una serie de grandes complicaciones debido a quién va a surgir con esta posibilidad, el crecimiento cafetero como tal, el desarrollo del transporte. Entonces llegan los vehículos, llegan los sistemas de transporte terrestres. Sin embargo, el transporte fluvial también se fomentaba un poco a través de nuestros ríos, pero el gran fortalecimiento lo hizo el tema ferroviario. De allí que nace una nueva fuerza de trabajo asalariada en las zonas urbanas, organizando tal vez a Colombia como un país que producía enormemente desde el sector agrícola muchos insumos para nivel mundial. Entonces, este ferrocarril impulsaba hacia el centro de las ciudades y hacia los puertos, con el fin de lograr llevar tal vez algún producto hacia el exterior y con aras de expandirse a nuevos mercados. Es así entonces como después de este periodo liberal, cuando termina la hegemonía conservadora, ese periodo liberal que se conoce como la República Liberal, por cambiarse pues de no de derecha para izquierda, sino que inicia una serie de cambios, de rupturas políticas también que entran a jugar un papel muy importante en el desarrollo de Colombia en cuanto a lo que era romper pues, con los esquemas de las dictaduras o de las orientaciones iniciales de los conservadores, ahora aprobar lo que sería la mano liberal dentro del modernismo más bien. Entonces, estas personas llegan a manejar el país de una manera diferente, entran a hacer un cambio que se va a ver caracterizado por afrontar problemas sociales, en donde el país se va introduciendo la modernidad y trata de concertizar o de caracterizar también un país consecuente a la industrialización y a un urbanismo creciente. Es decir, muchas veces las personas que estaban en el campo y lograban surgir económicamente de acuerdo a alguna actividad de estas, luego se iban acercando a los centros urbanos y a conformar nuevos pueblos, nuevos horizontes, nuevas metas, nuevos negocios con algún capital económico o que mantenían los lazos entre el campo y la ciudad. Entonces, eso va haciendo que su familia crezca y se vaya generando una sede en el centro urbano y otra que mantiene también de la familia en el campo. Entonces, de esta manera empieza a crecer la parte del urbanismo. Y esto tiene una consecuencia bastante positiva en muchos aspectos. Positiva, vamos a mirar su opinión, qué tanto puede ser. En donde al crecer en los centros urbanos, pues también la industrialización posibilita la generación de nuevos empleos, pero entonces cuando las empresas van creciendo, también crecen los problemas y los empleados se organizan y generan entonces por allí los famosos sindicatos. Ya se pueden conformar sindicatos y ya hay derecho a conformarlos como tal. Se establecen las jornadas laborales como 8 horas de trabajo, mientras que anteriormente pues no estaba legislado de alguna manera muy clara cuántas eran las horas por las cuales usted iba a reclamar un salario o cuántas horas debía trabajar al día. Empiezan a tocarse unos temas laborales y sociales en cuanto a lo que son reglamentos como tal. Digamos que por allá inician nuestros pequeños momentos de estatutos de trabajo, así como la parte tributaria también se empieza a legislar hacia la parte contable. Entra también allí los derechos de la propiedad de la mujer, donde se acerca con la posibilidad también del voto. Se acerca también entonces aquí una gran posibilidad de trabajos en donde a la mujer se le puede dar una mayor participación. Ya no sale la mujer de las casas, sale a los centros y sale a las empresas.
Entonces, después del gobierno de Carlos Restrepo, un punto principal que redujo ese periodo presidencial, se destacan algunos elementos claves que van a surgir luego en este tiempo. Esos elementos claves tienen que ver con que se aumentó el poder del Estado en los asuntos económicos, en que se elimina el artículo que garantizaba una educación católica, permitiendo introducir la educación laica. Por allí también Néstor nos hizo una ampliación acerca de ese tema, entonces no profundizo demasiado, sino que toco la temática dentro de lo que son nuestros elementos de época. Se suprimió el alfabetismo para votar, entonces donde se puede acercar que el gobierno trata a la clase trabajadora, dentro de que la mayoría era analfabeta y pues que no tenían el derecho a hacerlo, de allí que pues también se maneja unos aspectos de ironías, de esclavitud todavía, de patronos allí en los que los enfocaban a votar por ciertos líderes sociales que iban a conformar también sus políticas. De alguna manera, pues no se les discriminaba por analfabetas, pero sí se les inducía hacia el voto. De allí que vamos a contemplar una serie de elementos, compañeros, para el desarrollo del trabajo de esta clase, el cual contempla las reformas que produjeron respuestas a la extrema derecha para que en el momento que estaba representada por Laureano Gómez se caracterizaba por una persecución, un hostigamiento, una intolerancia hacia los comunistas y los liberales para que no tuvieran ideas católicas o conservadoras. De allí que la escasez de recursos que produjo la Segunda Guerra Mundial hacia el año 45 aproximadamente, más el hostigamiento de la extrema derecha y la división de la posición del mismo Partido Liberal por parte de Jorge Eliezer Gaitán, por sus denuncias, por estar inmiscuido en ese partido, en la política tradicional o la popular oligarquía. Decía él que lo llevaron a un partido liberal que perdiera las elecciones y con ello el fin de esa república. Entonces les voy a traer allí como recuerdo a la memoria lo que fue la parte central del siglo XX en medio de la Guerra de los 1000 días, tener en cuenta lo que fue la Constitución de 1886 con las reformas en 1910 y 1936. Antes que vamos a entrar para la siguiente semana, que tiene que ver con la violencia en Colombia. Vamos a entrar a tocar un tema grueso, un tema bastante triste dentro de la historia de Colombia, triste por aquello de las víctimas, triste por aquellas de las personas que han caído, que se han debatido en las diferentes batallas, en las diferentes divisiones de los partidos políticos, de las ideas, los brotes de socialismo como tal. Vuelve a tocarse el tema de urbanización y de industrialización. Entonces, yo espero que nos alistemos durante esta semana para que entremos en la siguiente con lo que es la violencia en Colombia. Ese va a ser un tema grueso. Vamos a darle como la vuelta a la moneda. Si bien es parte de la historia también de Colombia, es un tema bastante complejo y con mucha profundidad. Entonces, para esta semana, el cierre lo hacemos correspondiente a estos ítems de la Colombia social, en donde viene la parte tradicional a través del café, los ferrocarriles, el crecimiento como tal, pasado por ese periodo liberal, con unas transformaciones de sociedades, de formas de empleabilidad y de derechos tomadas en caso, con los elementos pues, de poder que surgen a partir de este cambio. Entonces, compañeros, la tarea va a quedar muy sencilla, muy simple, pero muy diciente. La tarea en este caso es una imagen que usted va a ilustrar
le dejo esta imagen como una orientación, más no como una respuesta. Vamos a armar un collage entre lo que puede ser una imagen tradicional con una imagen que tiene ahora Colombia, sin abandonar la parte tradicional. Entonces, la respuesta es una imagen tradicional de Colombia. ¿Qué no hemos perdido? ¿Qué tiene la sociedad tradicional todavía Colombia? Una imagen que podamos manifestar desde aquella época hasta nuestro entonces, que se conserve como sociedad tradicional. Entonces, bien sea que usted la arme digital, si usted quiere hacer un dibujo a mano, le toma una fotografía con su teléfono y la sube, o que la encuentre y la arme a retazos con otras imágenes que tenga, copia y pega varias de ellas y arma una sola. La idea queda libre, queda abierta. Profesor, qué pena. ¿Cómo fue que hizo la pregunta? ¿Una imagen sobre qué? ¿Qué hay Sobre actualmente en Colombia? Sí, Dígame. Camilo. ¿Qué hay actualmente en Colombia que podamos conservar o cómo es la Que pregunta? podamos conservar, correcto. Que podamos decir Listo. que todavía Sí, está bien. Colombia tiene una sociedad tradicional. Hay muchas cosas que no han cambiado. Entonces vamos a tratar de dar esa respuesta en una imagen. Algo que podamos armar nosotros mismos. Si usted prefiere hacerlo a nivel económico, puede tomarse ya a nivel económico. Si lo prefiere hacer a nivel de sociedad, a nivel de familia, si lo quiere hacer a nivel político, si quiere mostrar una parte de la oligarquía allí todavía representada, estará bien, no hay problema. La idea es la otra semana hacer un compendio de todos esos elementos y centrarla para hacer un análisis de esta parte gráfica, casi como si fuera un museo de arte de la sociedad colombiana. A ese queda reducido nuestro trabajo. Estaríamos haciendo un cierre de un primer ciclo de un capítulo que corresponde a política con sociedad y entraríamos a otro que va a ser consecuencias, que sería una gran respuesta hasta que lleguemos hasta nuestros días, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra duda o alguna pregunta. Profe, Estefanía, entonces, ¿se puede hacer como un collage o también puede ser una sola imagen? correcto. Como usted prefiera, no hay inconveniente. Ah, bueno, Una Profe, no imagen, importa si no es una familia, si no son personas. no importa, no importa. Si quieres de pronto agregar algún comentario, si quieres señalar con alguna flecha y dejar alguna palabrita indicada, como si quedara como un mapa mental, pues también, pero con una imagen bastará para que hagamos luego una interpretación. La idea es yo poder montar ese conjunto de imágenes que ustedes me coloquen en plataforma y luego aquí le demos un paseo a esas imágenes para que las socialicemos y las veamos todos y podamos entonces corroborar qué está manifestando y cada uno puede ir participando. Ah, sí, esta es la imagen, yo quise representar o quise mostrar acá X o Y situación que aún estamos manejando. Profe, Sí, señora. ¿y hasta cuándo tenemos para subirlo a plataforma? ¿Qué día? Pues vean, estas actividades yo se las estoy dejando hasta el 31 de marzo. Ojalá podamos tenerla esta semana para Ya. llevar el paquete y que lo socialicemos dentro de 8 días. Pero si no alcanzamos, pues igual yo sé que mis compañeros también los tienen con otras actividades y hay algunas dificultades con plataforma o con la subida de los archivos o con la velocidad de internet. Yo soy, O que no tenemos impresora para imprimir imágenes, bueno, no podemos salir a la calle. bueno, si es el caso, si es el caso especialmente para que no tengan que salir y no tengan que imprimir, lo manejan directamente con sus teléfonos. ¿Sí? Lo que podamos consultar directamente desde el móvil y desde allí lo subimos, no hay problema. Ah, ya. Bueno. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿quién más está por allí que nos pueda compartir? ¿Desde la Argelia alguna dificultad?
Desde la Argelia la señal, profe. No, pero ahí están conectados. Ahí están conectados. Estamos saliendo al Bueno, hasta ahora no, vamos a mirar a ver cómo nos va a hacer. Bueno, entonces, si queda claro, hasta allí podemos dejar hoy. No los voy a recargar demasiado. La idea es que sea esa imagen bien profunda. Incluso si la quiere hacer desde hoy, no hay ningún problema. Si no tiene más clases ahora, de una vez queda liberado para que la pueda hacer, que tenga como en su mente fresca esta idea, qué es lo que se desea, qué tiene de pronto pensado en manejar. Entonces, generemos una idea gráfica, una infografía en este caso, de Colombia, dentro de esa sociedad tradicional. Listo, compañeros. Igualmente, esta clase y estas diapositivas quedan en plataforma como material de apoyo también a lo que hemos trabajado, para que recordemos todas esas palabras y todo lo que aquí compartimos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros. Bueno, profe, gracias. Que tengan un buen fin de semana, disfruten del puente, juiciositos, no salgan. Aquí Gracias, profe. conservemos esta tradición de grupo también, ¿listo? Listo, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Una buena tarde. Bueno, y un buen profe. fin de semana para Bueno, todos. hasta luego. Gracias, igual para usted.